Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. ¿Cómo es el reino de los cielos? Os lo diré. Es igual a un grano de mostaza. Apenas se ve. Es muy pequeño. Es una mota de polvo que el viento puede llevarse. Y sin embargo, esa diminuta semilla crece, convirtiéndose en un árbol grande, de suerte que las aves del cielo pueden acudir a anidar en sus ramas. No acumuléis tesoros en la tierra, donde los ladrones pueden robarlos. Saludos cordiales, amigos, en este camino discipular, camino de discípulos misioneros. Ojalá que este año que va volando, ya estamos en octubre, nos haya hecho crecer en la fe. No olvidemos que es el año de la fe y todavía queda más o menos un poco más de un mes hasta la clausura de este año, dedicado en la iglesia a profundizar sobre lo que significa nuestra fe cristiana y dedicado también a fortalecer nuestro compromiso en la fe. Y les hablo de esto no solo porque ya estamos casi al final del año de la fe, sino porque precisamente el texto del Evangelio del capítulo 17 de Lucas, que hoy se ofrece en la liturgia eucarística, nos habla del tema de la fe. Encontramos la petición de los discípulos de Jesús que le dicen: Señor, aumentanos la fe. Y la primera impresión que nos causa esa petición de los discípulos es como quien dice: los discípulos en todo este camino de seguimiento de Jesús se han dado cuenta de lo que está pidiendo el Señor, que dicen: nuestra fe es aún muy pequeña, no vamos a poder creer, aceptar, seguir todo esto que nos estás proponiendo. Por lo tanto, de repente, de una manera casi abrupta, en el relato que vamos viendo de Lucas, los apóstoles, los discípulos le dicen al Señor: Señor, aumentanos la fe. Esa es la primera parte del texto de hoy, y en la segunda parte la respuesta de Jesús está como ejemplificada con una pequeña parábola. La parábola de la fe que, siendo muy pequeña, es capaz de trasladar un árbol, una morera, dice, un árbol de moras, de la tierra y plantearlo en medio del mar de Galilea. Bueno, una parábola, como sabemos nosotros, estas maneras exageradas de enseñanza en el antiguo mundo semítico de allá de Galilea, en el que Jesús creció y vivió. Una manera exagerada de enseñar, pero que sin duda, pues, aunque sea extraña para nuestros tiempos, tiene un mensaje que decir. De manera que el tema del Evangelio de este domingo es claramente el tema de la fe. Y podemos decir, en primer lugar, que Jesús está hablando primero en un contexto en el que los fariseos, las autoridades judías, los letrados del Antiguo Testamento tienen una idea específica sobre la fe, que es lo primero que Jesús quiere ir purificando.
Para los antiguos judíos, la fe es la fidelidad a todas las normas de la ley. Fe en el Antiguo Testamento también se entiende como fidelidad. Y fidelidad quiere decir, pues, ser fiel en el cumplimiento de una determinada cantidad de normas, de preceptos, de prescripciones rituales, de normas morales que estaban, pues, en el Antiguo Testamento y en todos los comentarios que en aquel tiempo habían sobre la ley en el Antiguo Testamento. De manera que, como para el judío tradicional, para el judío instruido en aquel momento, fe era igual a fidelidad a la ley, es decir, cumplimiento de la ley. La fe era un poco entonces una actitud del ser humano que iba ganando méritos. Y este es otro punto que Jesús también en varias ocasiones critica. Los judíos clásicos del Antiguo Testamento, en virtud de su fidelidad a todas las normas de la ley, se creían con el derecho, puesto que habían ganado méritos, para obtener la salvación. Esa era como la figura, la imagen de la fe que aquella gente vivía. Y digamos que es lo primero que Jesús quiere purificar. La fe no es una fidelidad a las normas en virtud de la cual uno tenga derechos que exigir ante Dios. Y que era un poquito eso lo que en el Antiguo Testamento las autoridades, por lo menos, habían entendido como fidelidad a Dios y a su ley. No podemos olvidar que también en el Antiguo Testamento la palabra fe se puede traducir como confianza, como abandono en las manos del Padre. Y podemos decir que es también una acepción, un modo de entender la palabra fe que ya está en el Antiguo Testamento. Y podemos decir que en realidad es la enseñanza que Jesús quiere hacer comprender a sus discípulos. Tener fe es tener una confianza muy grande. O una confianza, aunque sea del tamaño de un granito de mostaza, pero eso es lo que logra en realidad al creyente salir adelante en la vida. Le hace lograr la felicidad, la realización personal, la vida comunitaria, le hace cumplir con las cuestiones que el Señor Jesús les ha propuesto. Una confianza en su palabra, una confianza que básicamente dice, mire, todavía falta mucho para poder lograr lo que el Señor nos ha propuesto, falta mucho para poder lograr verdaderamente el reino de Dios, reino de verdad, de justicia, de paz, de amor, de perdón, etcétera. Pero tenemos ya esa confianza, ese granito de arena, ese granito de mostaza, que ya tiene en sí mismo una potencialidad muy grande. Un granito de mostaza es una semilla pequeña, pero que después produce un arbusto bastante grande y produce, por lo tanto, muchas flores, muchas hojas, muchas semillitas que también serán útiles y serán el origen de más vida. De manera que hay, en principio, esas dos grandes acepciones, estas dos grandes maneras de entender la fe. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe
profundizamos un poquito más en lo que puede significar la fe en este capítulo 17, en estos breves versículos, podríamos decir que a primera vista también hay otra manera de entender la fe. Aparte de la fidelidad a todas las normas de la ley, aparte de la confianza sencilla en que aunque no ven muchas cosas que ya se han logrado, confían que se lograrán, hay una tercera manera de entender la fe. Podemos decir que es más fácil de explicar, pero también muy complicado de entender. Una fe entendida como un poder, una fuerza capaz de hacer algo prácticamente imposible desde el punto de vista humano y normal. Esa es la fe entendida como poder. Y muchas veces la entiende así la entiende la gente de esa manera. Y es la manera que nosotros podemos entender la fe a partir de la literalidad del texto. Yo les he dicho al principio del programa que ese ejemplo del árbol que se traslada al mar, o como dice en otro lugar de la Sagrada Escritura, de los Evangelios también, la montaña que se traslada de un lugar a otro en virtud de la fe. Eso les he dicho yo que son hipérboles, son exageraciones, que era la manera de enseñar de los maestros antiguos en el mundo semita en el cual Jesús enseñaba. Pero puede llevar a una equivocación. Puede decir, mire, tener fe es tener tal poder, tal fuerza interior que uno será capaz incluso de mover una montaña, de hacer que un árbol entero de moras se arranque de donde está y se plante en medio del mar de Galilea. O de hacer milagros, podemos decir. Hay alguien que se considera que tiene tanta fe que es capaz de curar a otro de un cáncer en estado terminal, que es capaz de transformar una realidad de repente. A veces se piensa que la fe es eso. Y por lo tanto muchas veces a alguien le dicen, mire, usted no logró eso porque no tiene suficiente fe. Entonces es la fe entendida como poder de hacer algo que por otra parte es imposible. El poder de torcer las leyes de la naturaleza, el poder de hacer un milagro en una palabra. Y a veces cuando nosotros vemos en una de esas propagandas de una campaña evangelística, por ejemplo, que dice, poder de hacer milagros, días de fe. Ven ustedes entonces cómo vamos entendiendo la fe en diferentes acepciones. Y repito, porque es interesante explicarnos y entender bien en dónde nos situamos. La fe entonces, según Jesús, no es ese poder de hacer milagros. Segundo, la fe tampoco es esa fidelidad a todas las normas y las leyes que nos hace, por lo tanto, sentirnos con derecho a la salvación e incluso a que Dios nos lo agradezca. Otra manera, pues, que es incorrecta. Y la tercera, que parece ser la que Jesús quiere enseñar de una manera más directa. La fe que implica una confianza completa en el Padre, en su palabra, y que en virtud de esa confianza en el Padre sigue las enseñanzas de Jesús. Esta enseñanza sobre la fe en el capítulo 17 se da en el contexto de una enseñanza de Jesús también sobre la necesidad de perdonar siempre y de perdonar de todo corazón y de perdonar y de reconciliarse con aquel que más ofende. Y es ante esa dificultad de perdonar siempre, sin medida, de todo corazón, que Jesús está pidiendo, es ante esa dificultad que surge la petición de los discípulos: Señor, aumentanos la fe. Y Jesús les dice: si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza,
Y ahí viene la parábola de la mini parábola de la morera que se traslada al mar y que nos hace pensar en la montaña que se cambia de lugar también. Jesús está insistiendo entonces en esa actitud de confianza tal en la palabra de Jesús que lleva a la persona a vivir según lo que Jesús dice. No es a cumplir un montón de normas y de leyes del Antiguo Testamento. No es tampoco a tener tal poder para hacer milagros. Es la confianza en la palabra de Jesús. Y eso es difícil porque perdonar de veras y de corazón no es algo que se haga todos los días. Confiar en este reino de Dios de verdad, de justicia, de amor, cuando diariamente vemos ese desfile de conflictos, de luchas, de guerra, de producción de armamento, incluso de armamento tremendamente poderoso como puede ser el gas sarín recién usado en la guerra en Siria, o cuando vemos nosotros atentados terroristas contra niños, contra población indefensa, cuando vemos nosotros la industria de las armas puesta por supuesto al servicio de los grandes intereses económicos, cuando uno mira ese mundo lleno de codicia, de afán del dinero, de confianza en el dinero como el mayor poder que hay en el mundo. Cuando nosotros vemos eso a diario en las noticias, en los periódicos, etc., allí es donde se necesita la fe, que es una confianza para decir, el reino de Dios, esta pequeña semilla de mostaza, este reino de amor, de verdad, de justicia, de bondad, de reconciliación entre las personas, esto ya es una realidad y va creciendo. Aunque nuestros ojos y nuestra mente nos hagan ver y pensar a veces lo contrario. Es nuestra mente, son nuestros ojos, es nuestro yo egoísta, el que muchas veces solo se fija en todo lo que nos dicen y lo que nos transmiten las noticias, en los fracasos, en las cosas que objetivamente se ven, pero no ve más a fondo y no tiene esa confianza más de fondo, que significa la verdadera fe que Jesús nos está proponiendo. Estamos pues, hermanos, hermanas, casi al final del año de la fe. Este año propuesto por el Papa Benedicto y reafirmado y continuado después por el Papa Francisco, concluirá, Dios mediante, en la fiesta de Cristo Rey, la última semana de noviembre. Y este año de la fe debe haber sido casi ya al final para nosotros una ocasión privilegiada para ahondar en el sentido de nuestra fe. Vemos nosotros como cristianos la fe únicamente como algo intelectual, como una adhesión de nuestra mente a una serie de doctrinas, a una serie de preceptos. Vemos nuestra fe únicamente como la adhesión a unas normas morales, a una serie de ritos y de prescripciones de nuestra religión. Vemos la fe únicamente quizá como un poder que por lo tanto casi nadie tiene, puesto que no es algo común, de mover montañas o de hacer milagros. O vemos la fe como
esa confianza básica en la palabra, en la presencia de Jesús y de su reino, que a pesar de todo, nosotros creemos que va creciendo, que ya es una realidad presente en lo hondo de nuestros corazones y que da fruto, sobre todo en medio de la gente más sencilla y más pobre. Esta fe que va dando fruto no solamente dentro de nuestros ámbitos puramente religiosos o eclesiales, sino que da fruto también en otros ámbitos y en otros lugares. ¿Creemos nosotros de veras que esto es la auténtica fe que nos salva? Es una pregunta para hacérnosla, es una pregunta que tiene que hacerse cada persona individualmente, es una pregunta que tienen que hacerse también las comunidades. Y fíjense que media vez se tenga esa confianza básica, otras cosas van siendo posibles. El perdón, la no violencia, la solidaridad con los demás, a un nivel quizá pequeño, como una semilla de mostaza. Quizá el Señor no quiere que nosotros tengamos una fe entendida como un poder capaz de hacer milagros grandes y novedosos, espectaculares. Quizá no es eso lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es que tengamos una fe pequeñita como una semilla de mostaza, pero que un día va a dar un fruto grande. Esa es la fe que se nos pide. Esa es la pequeña semilla de mostaza que un día crecerá. Vivimos siempre en la noche, en el camino del destierro. Vivimos siempre como cristianos en medio de un mundo en el que aún reina el poder, el placer, el dinero. Vivimos como cristianos confiados en que el reino de Dios va creciendo como una pequeña semilla y un día dará fruto. Cuando tengamos esa fe pequeña, milagros se harán, porque es capaz uno de reconciliarse, de amar, de ser solidario. ¿Qué más milagro queremos si tenemos esa confianza pequeña y sencilla en la palabra del Señor? No serán cosas espectaculares y novedosas, no serán cosas milagrosas en el sentido más grande y en un sentido de la palabra, que no es el que el Señor quiere. Serán cosas pequeñas, pero que serán al fin y al cabo milagros que vayan transformando nuestro propio corazón, nuestra familia, nuestra comunidad y así al fin y al cabo también nuestro propio mundo. La fe mueve montañas, dice el dicho popular. Y eso a veces puede ser entendido como la fe que hace grandes y espectaculares milagros, pero en ese sentido serían poquísimos los que tienen esa capacidad, y muy extraños, muy raros. La verdad es la fe que mueve montañas, esa fe pequeña, constante cada día, en el servicio, en la constancia, en la fidelidad. También el ejemplo que pone el Señor en este Evangelio del siervo que ha hecho todo lo que tenía que hacer y que al fin y al cabo no se siente con derecho de exigir la salvación, sino que se llama a sí mismo, mire, somos pobres siervos o siervos inútiles, que hemos hecho simplemente lo que teníamos que hacer. Eso está dentro de nuestras posibilidades, eso está dentro de nuestras capacidades. Hacer milagros extraordinarios, transformar de la noche a la mañana una realidad en virtud de una así llamada fe, es una cosa muy rara y muy extraña. No podemos sentir que somos gente de fe tampoco porque hemos cumplido exactamente todo lo que teníamos que hacer y entonces tenemos derecho a exigir. No, hemos hecho lo que teníamos que hacer y entonces somos unos pobres siervos. Este lenguaje, que es el lenguaje del contexto social de la esclavitud, hoy ya no es algo muy significativo para nosotros, el lenguaje del siervo y del Señor. Sin embargo, en los tiempos de Jesús era un elemento cultural normal. La esclavitud, el que hubiese señores que tuviesen siervos o esclavos, era una cosa común y corriente, normal, en las civilizaciones antiguas de aquel tiempo de Jesús. El cristianismo vino a transformar aquello paulatinamente, poco a poco, pero
En aquel tiempo era normal y por lo tanto la gente entendía muy bien cuando Jesús usaba ese lenguaje de servidores, de señores, de dueños, de amos frente a los obreros y frente al pobre y al pequeño. El pequeño servidor simplemente tenía que hacer lo que le estaba mandado cada día. No tenía que hacer milagros, se le exigían grandísimas cosas, no se le exigían heroísmos en la vida. Se le exigía la fidelidad con mucho amor y con mucha esperanza cada día de la vida. Fíjense, una de las cosas interesantes que el Papa Benedicto enseñó en la carta Lumen Fidei, que después el Papa Francisco también publicó con su firma, es que entre fe, esperanza y caridad hay como una conexión. La verdadera fe va unida a la esperanza de que aquello que todavía no se ve llegará a ser realidad. Un auténtico hombre de fe es un poco un soñador, en el sentido positivo de la palabra. Es alguien que sueña con un mundo nuevo. Hace unas semanas escuchamos la buena noticia de que hace 50 años Martin Luther King, un pastor presbiteriano de los Estados Unidos, pronunció un famosísimo discurso que decía: I have a dream. Yo tengo un sueño. Ese es alguien que tiene fe. Tiene un sueño de futuro, de que va a ser posible algo que todavía es una pequeña semilla de mostaza. Podemos decir que algo del sueño de Martin Luther King 50 años después se realizó parcialmente en los Estados Unidos, porque todas aquellas diferencias que habían entre negros y blancos a nivel incluso jurídico y social desaparecieron bastante o mejoraron las situaciones de los hombres y mujeres de raza negra en los Estados Unidos. El sueño y las acciones que llevaron a Martin Luther King a trabajar por la no discriminación fueron dando fruto. Y acordémonos que fueron siempre unas acciones pacíficas. Esa fue una no violencia activa, la de Martin Luther King. La verdadera fe nos lleva a eso. A la larga se hace un milagro extraordinario, pero no se hace simplemente de la noche a la mañana como un espectáculo tremendo. La fe es eso, está unida al amor a los demás, está unida a la esperanza en un futuro mejor, y es una pequeña semilla de mostaza que después dará fruto. Usted y yo podemos tener esa pequeña semilla de mostaza como una fe que va a crecer y que va a aportar mucho a la Iglesia y al mundo. Hasta la próxima. Muchas gracias por su amable atención. Cuánto camino a la deriva, cuánto sueño cada día con la tierra prometida. Cuánta espera, cuánto empeño, cuánto desearla y verla para quedar a las puertas de lejos sin reconocerla. Se me ocurre que el desierto es también vida y promesa, tanta arena, tanto infierno los habita tu presencia. Cuánto desearla y verla para quedar a las puertas de lejos sin reconocerla. Aumenta mi fe, oh Dios, abrázame con tu amor, que sepa reconocer tu tesoro en mi corazón, tu tesoro. Soy en mí.
Arquidiócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.